Muy buenas tardes, bienvenidos a esta transmisión en vivo desde aquí, desde el Templo Filadelfia en Tijuana, Baja California. Casi estamos ya a mes y medio de haber suspendido nuestras reuniones, nuestras actividades presenciales aquí en el templo, pero agradecemos a Dios primeramente y también a ustedes por estarnos siguiendo durante este tiempo. Y hoy vamos a hablar sobre el temor, cómo superar el temor. Y estamos hablando pues del temor malo, ¿verdad? Porque la Biblia habla de un temor bueno, que es el temor a Dios, el temor a Jehová. Pero en esta ocasión nos vamos a ocupar de lo que está presente en la vida de muchas personas por la situación que estamos viviendo. Entonces vamos a ver cómo superar el temor. No voy a darles fórmulas, no voy a darles reglas o pasos a seguir para superar el temor, sino vamos a ver algunos principios, algo que nos va a ayudar, algo que me ha ayudado a mí y creo que a usted también le va a ayudar en su vida. Y esto de cómo superar el temor, pues también se aplica al estrés, cómo superar el estrés, cómo superar la ansiedad, cómo también superar la depresión, porque todos estos síntomas son la evidencia de que algo no está bien en nuestra vida, algo no está bien en nuestra mente. Y por eso vamos a ver que lo primero que tenemos que hacer es identificar y aceptar la presencia del temor en nuestra vida. Y cuando hablo de aceptar, no quiere decir que vamos a aceptarlo, a conformarnos, a que esté ahí siempre ese temor en nuestra vida, no, sino que debemos reconocer que cuando hay temor en nuestra vida. Por eso el salmista en el Salmo 56:3 dice: en el día que temo, yo en ti confío. Así dice en el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. El temor es algo que Dios mismo ha puesto en la vida de los seres vivos. Esto es para escapar cuando hay peligro, para buscar refugio. Y se ve claramente cuando observamos, por ejemplo, algún canal en donde vemos depredadores, cazadores en el reino animal, como apenas notan la presencia del depredador y huyen. Y en el caso del ser humano pasa algo similar. Cuando percibimos el peligro físico, digo físico porque muchas veces el peligro espiritual no lo alcanzamos a percibir con tanta facilidad como percibimos el peligro físico, nuestro cuerpo se prepara, se libera mucha adrenalina y esto se integra a la sangre y la sangre va a dar a los tejidos, a los músculos, y nos preparamos para huir, nos preparamos para escapar. Entonces el temor hasta cierto grado es bueno en ese sentido, porque nos ayuda, nos advierte del peligro y de esa manera huimos del peligro y buscamos un refugio, buscamos refugio. Y qué mejor que busquemos refugio en el Señor mismo, en el Omnipotente. Por eso quiero dar lectura a algunos versículos de los Salmos. En el Salmo 9 y 10, por ejemplo, dice: Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. En el Salmo 9 y 10 dice esto. Y también en el Salmo 91, que es un salmo muy conocido, en los primeros 4 versículos del Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo, ahí está, ¿quién es el Altísimo? Nuestro Dios, ¿verdad? Dice: morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso de omnipotente quiere decir que todo lo puede, que nada hay imposible para Dios, como dice en otra parte de la Escritura. Por eso dice el salmista: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en ti confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora.
Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Entonces tenemos que decirle a Dios que Él es nuestro escudo, que Él es nuestro protector, que Él es nuestro castillo, nuestra esperanza. Y sabemos como cristianos que Dios nos guarda y lo damos por hecho, como dicen por ahí, casi de default, que Dios nos va a proteger, que Dios nos va a guardar. Esto es cierto, pero también es cierto que nosotros tenemos que invocar su nombre, tenemos que encomendarnos a Él, tenemos que confiar en Él, tenemos que decirle como el salmista, mi Dios, en ti confiaré. Y de esa manera la protección de Dios es real, de esa manera de verdad vamos a ser protegidos por parte del Señor. Entonces no demos por hecho de que el Señor nos va a proteger y no vamos a buscarle, tenemos que buscarle. Y por eso sí quisiera yo también compartir una frase que por ahí ya conocemos, ¿verdad? Que no es, el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que se sobrepone a él. O sea que a pesar del temor, a pesar del miedo, supera esa condición. Y la mejor manera de superar esa condición de temor, de miedo, pues es confiando en Dios. Hay que descartar, hay que echar fuera el temor por medio de la confianza. Es porque no nada más cuestión de decir, no tengo miedo y echo fuera y declaro el temor fuera de mí, sino tenemos que ocupar nuestro corazón, nuestra mente, con la confianza en Dios. Entonces el valiente no es el que no tiene miedo, sino el que se sobrepone a él. Y hay algo también que debemos saber, que el Señor mismo se compromete a librarnos no solo del temor, sino también de lo que causa ese temor. Porque siempre el temor es el resultado de algo, es el efecto de algo. Y Dios quiere quitarte eso que está provocando ese miedo, ese temor, ese estrés, esa ansiedad. Y por eso vamos a ver otra vez nuevamente en la palabra de Dios, ahí en el Salmo 91, versículo 14 al 16. Salmo 91, del 14 al 16, dice el salmista, por cuanto en mí ha puesto, en este caso es Dios mismo, hablando a través del salmista, dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice el Señor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Es como si, por cuanto ha puesto en mí su confianza, aquí dice su amor, y es que realmente amor y confianza van unidos. No puede haber amor si no hay confianza, y a la vez no puede haber confianza si no hay amor. Y en este caso se aplica también en nuestra relación con Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto en mí ha puesto su confianza, dice el Señor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Y eso de conocer mi nombre otra vez no solamente indica saber de Él, sino amarle a Él, amar su nombre. Sigue diciendo el Señor ahí en el Salmo 91, 14 al 16, me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Fíjense ahí hay esa palabra clave, angustia. ¿Cuántos corazones, cuántas personas están angustiadas por la situación que estamos viviendo? Es triste, pero hemos escuchado incluso en otros países, no sé aquí en México, pero en otros países en donde las personas por esta situación se han suicidado. Incluso el otro día escuchamos de una doctora que ella estuvo atendiendo a pacientes de COVID-19, ella misma se infectó, superó esa situación, ¿verdad? Y se suicidó. No sabemos qué pasó en su vida, ¿verdad? Quizás de ver tanta muerte, tanto dolor, tanta situación difícil, ella optó por quitarse la vida. Entonces esta situación está produciendo mucho estrés, mucha ansiedad, depresión incluso en las personas. Pero aquí está diciendo el Señor,
invócame y yo te voy a responder, voy a estar contigo en la angustia, voy a estar contigo en la ansiedad. Te voy a librar, dice el Señor. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación, dice el Señor. Entonces, Él se compromete. Y cuando Dios se compromete, Él cumple. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Debes tener plena confianza en esto. También vemos que en el Salmo 91, 5 y 7, dice el Señor: no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y aún 10,000 a tu diestra, dice, mas a ti no llegará. El Señor se ha comprometido a librarte, aún en medio de la pandemia, aún en medio del peligros físicos, peligros por cuestiones de accidentes. Él se ha comprometido a librarte, pero tú tienes que invocarle, tú tienes que confiar en Él, tú tienes que amarle, y de esa manera Él también hace la mayor parte. Tú solamente tienes que confiar en Él, tienes que encomendarte a Él, poner tu vida en sus manos. Y en el Salmo 23, versículo 4, que es uno de los salmos más conocidos para el pueblo cristiano, dice: aunque ande en valle de sombra o de muerte incluso, dice, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Esta es la declaración de un creyente, de alguien que está confiado en Dios y que sabe que aunque ande en el valle de sombra o de la muerte, él no está solo. Dios siempre está con él. Porque tú estarás conmigo, dice. Y en Romanos 14, versículo 7 y 8, ahí a lo mejor tienes miedo aún de morir, de enfermarte y morir. Hay una cosa que debemos dejar también claro, ¿verdad? El hecho de que llegues a contraer este virus no necesariamente quiere decir que te vas a morir, porque Dios nos ha diseñado de una manera tan maravillosa, de una manera tan perfecta, que nuestro organismo asimila la información de ese virus y empieza a crear anticuerpos. Y es por eso que, gracias a Dios, aunque ha habido muchos infectados, muchos ya han pasado esta situación, ya se han recuperado, e incluso los gobiernos de salud están viendo la posibilidad de que con la sangre de los que ya se han recuperado puedan elaborar algunas vacunas. Pero le damos gracias a Dios porque ha habido muchos que se han recuperado, muchos que como decimos comúnmente, la han librado, pero gracias a Dios, aunque a veces el hombre no lo quiere reconocer, pero esa es la realidad. Cuando Dios todavía quiere preservarnos la vida, ¿verdad? Él nos libra aún del borde de la muerte. En nuestra enfermedad debemos acordarnos de los hechos poderosos de Dios. Yo les decía esto de que a lo mejor tienen temor de enfermarse y de morir. Pues dice en Romanos 14, 7 y 8, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por eso así, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Si vivimos o morimos, somos de Él. O sea que ni la misma muerte puede separarnos de Él. Por eso también el apóstol Pablo allá en Romanos 8, cuando habla acerca de que Dios nos escogió, de que Él nos llamó, de que Él nos justificó y de que Él nos va a glorificar, ahí claramente dice que ni la vida ni la muerte, ni principados ni potestades, nada, absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios
que es en Cristo Jesús, ni la muerte misma. Si somos de Cristo, si vivimos para Cristo y morimos para Cristo, siempre estaremos con Cristo. Esa es la realidad, eso es lo que deducimos de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Romanos 14, versículos 7 y 8. Por eso, aún en nuestra enfermedad, debemos de reconocer que si nos encomendamos a Dios, si oramos a Dios, Él va a ayudarnos en la condición en que nos encontremos. Y aún, no importa cuán grave sea nuestra enfermedad, cuán tremenda sea nuestra enfermedad, si es la voluntad de Dios sanarnos, Él nos va a sanar. Aquí en el Salmo 77, versículo 10 al 15, permítanme ahorita, dice en el Salmo 77, versículo 10 al 15, dije, está hablando aquí el salmista, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, me acordaré de las obras de Jehová. Sí, dice el salmista, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? No hay otro Dios más grande que nuestro Dios. Es una pregunta, como dicen por ahí, retórica, es una pregunta que ahí mismo está la respuesta. ¿Qué Dios es grande como nuestro Dios? No hay otro Dios más grande que el nuestro. No hay otro Dios más poderoso que el nuestro. Y sigue diciendo, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio entre los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Selah. O sea, reflexionar. Haz una pausa y reflexiona. Por eso, cuando nos encontremos en el hecho del dolor, nosotros podemos orar a Dios y Dios va a... De por sí Él siempre está ahí. Él siempre está contigo. Pero cuando tú oras a Él y confías en Él, tú puedes sentir su presencia de una manera real. Tú puedes percibir que Él está ahí contigo. Y de verdad, Él está ahí contigo. Por eso, si tienes temor a enfermarte, confía en Él. Tienes que recordar lo que Dios ha hecho a favor tuyo. Y aquí transcribí un salmo, el Salmo 41 del 1 al 4 de la nueva versión internacional, y quiero leérselos. Dice, dichoso el que piensa en el débil. Y aquí cuando dice piensa en el débil, es no solamente pensar, sino el que ayuda. En otra versión dice el que ayuda al pobre. O sea, no nada más es cuestión de buenas intenciones, sino de verdad mostrar tu respaldo, tu apoyo al que tiene necesidad, como hablamos hace 8 días, ¿verdad? Dice, dichoso el que piensa en el débil, el que ayuda al débil. El Señor lo librará en el día de la desgracia. El Señor lo protegerá y lo mantendrá con vida, dice. Lo hará dichoso en la tierra y no lo entregará al capricho de sus adversarios. El Señor lo confortará. Fíjense lo que dice ahí. En la versión Reina Valera 60 dice que Dios va a mullir el lecho del enfermo. Te dirá, ¿eso qué significa eso de mullir? Pues lo hará más llevadero, esa es la idea. Hará más llevadera su enfermedad. Pero aquí dice, el Señor lo confortará cuando esté enfermo. Lo alentará en el lecho del dolor. Yo he dicho, Señor, compadécete de mí, sáname, pues contra ti he pecado. Entonces, ahí tenemos al salmista que está pasando por una enfermedad, y en esa enfermedad él reconoce que quien puede ayudarle, quien puede hacer más llevadera esa enfermedad y aún que puede sanarle es Dios, y por eso confía en Dios, se encomienda a Dios. Y ya vimos que se acuerda de las obras poderosas de Dios en el pasado. Yo creo que muchos de nosotros tenemos recuerdos, experiencias de enfermedades
incluso algunas graves, de las cuales Dios nos ha librado, de las cuales Dios nos ha sacado adelante. Y es importante tener eso en nuestra mente, no olvidarnos, porque eso nos va a ayudar para seguir confiando. Y si Él ya lo ha hecho en el pasado, lo hace en el presente y lo seguirá haciendo en el futuro. No te olvides de esto, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra. ¿Tienes temor a quedarte solo o sola? Eso también es algo real en esta situación en que estamos viviendo. Incluso las estadísticas arrojan o dicen que en esta situación se están llevando a cabo muchas separaciones, matrimonios que se están desintegrando. Entonces esto es real también. Gracias a Dios que también el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, pastores o escritores cristianos ya están subiendo temas al internet que pueden ayudar para superar esta crisis, ayudar a las parejas para mantenerse consolidados, para no terminar peleándose o separándose, ¿verdad? Porque el otro día yo estaba viendo ahí una ilustración en donde está un hombre y está su pareja, su esposa, no sé quién será. Y yo así de pronto vi, porque decía, ya ves que sí podemos estar juntos, pero no me había dado cuenta que el hombre tenía ahí a la mujer atada de pies y manos y hasta amordazada, y le dice, ya ves que sí podemos estar juntos. Y yo creo que no es necesario llegar a ese punto, ¿verdad?, para poder estar juntos. Entonces, ¿tienes temor a quedarte solo o sola? Dice el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, ¿qué dice? Con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Él siempre está ahí. Él siempre está con los brazos abiertos, con los brazos extendidos para recibirte. Lo único que tienes que hacer es ir a Él. Es lo único, confiar en Él. El Padre siempre estuvo con Jesús. Esto lo menciono para que sepan que si ha estado con Jesús siempre, también está contigo. Dice en Juan 16, versículo 32 y 33, dice el Señor, he aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado. Está hablando aquí a sus discípulos. Recuerden que esto es allá en el aposento alto, donde está con sus discípulos, ¿verdad? Donde Él comió la última cena pascual y en donde Él instituyó también su cena. Él está diciéndole, la hora viene y ha venido ya, esa misma noche, ¿verdad?, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, dice el Señor. Pero ahí mismo dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. No, nunca he estado solo. Aunque ustedes me dejen solo, el Padre está conmigo. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesús. Y Él, diríamos nosotros, que está reforzando esa promesa que Él está haciendo a sus discípulos, de que van a vencer al mundo, porque Él mismo se ha enfrentado al mundo, Él mismo ha salido vencedor, y ha salido vencedor porque el Padre siempre ha estado con Él. Y esto mismo aplica para ti y para mí. Recuerda que ahora también tú y yo somos hijos de Dios, tú eres hija de Dios. Y así como el Padre estuvo con su Hijo siempre, ahora también el Padre está contigo siempre. Así como estuvo con Jesús. Y así como le ayudó a superar sus temores, porque también el Señor Jesús tuvo temores como humano que era también. Él era Dios, sí, definitivamente, pero también era humano y también tuvo temores.
pero él siempre mantuvo esa comunión con su Padre y eso le ayudó a salir adelante. Entonces, por eso quiero decirte también que ahora Jesús mismo está con nosotros. Dice en Juan 14, versículo 18 al 19, Juan 14, 18 al 19 dice, yo estoy contigo, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, dice el Señor. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros, dice, me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. No los dejaré huérfanos, dice el Señor. Yo voy a estar con ustedes. Y sabemos que Él ya les había declarado que era necesario que muriera, pero también que resucitara. Dice, me voy a ausentar por un tiempo de ustedes, pero voy a regresar con ustedes nuevamente. Y también vemos como ahí en Mateo 28:20, esa promesa que Jesús hace a sus discípulos, dice, bauticen, vayan y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, dice, y aquí yo estoy con ustedes. ¿Hasta cuándo? Dice, hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Por eso no debes de sentirte solo o sola. Recuerda, el Señor está contigo siempre. También hay otro temor que asalta nuestra mente, y es que tienes temor a quedarte sin empleo. Hemos escuchado cómo mucha gente se ha quedado sin trabajo, sin empleo, y hay quienes siguen yendo a laborar y hasta cierto grado con las debidas precauciones, pero es de admirar a esas personas que continúan trabajando. Muchas veces dice, bueno, no nos queda otra, pero oramos para que el Señor les guarde, para que el Señor les proteja, y damos gracias a Dios por la vida de esas personas que siguen laborando, que siguen trabajando aún en medio de esta pandemia. Pero también es real que muchos se han quedado ya sin trabajo. A lo mejor tú tienes miedo de quedarte sin empleo, sin trabajo, porque todavía falta mucho tiempo para que empiecen a normalizarse las cosas, ¿verdad? Pero tienes tal vez temor de quedarte sin alimento o vestido o sin vivienda aún. Yo veía también a través del internet que en algunas partes de nuestra ciudad de Tijuana, sobre todo en las colonias más retiradas, veía yo que afuera de la cerca de una casa estaba ahí una cartulina en donde los habitantes de esa casa estaban pidiendo ayuda de despensa, ayuda para alimentarse. Y yo creo que así muchas personas están pasando esta situación difícil. Entonces, este temor puede ser real, pero yo quiero en esta tarde, ¿verdad? Invitar que cuando podamos apoyar a alguien que tiene necesidad, pues lo hagamos. Pero también es necesario que nosotros estemos confiados en el Señor, porque ¿cómo vamos a transmitir algo que no hay en nosotros? ¿Cómo podemos dar algo si no lo tenemos primero nosotros? Por eso en Lucas capítulo 12, ahí nada más transcribí algunos versículos, pero voy a darle lectura desde el versículo 22 al 31. Aquí es el Señor Jesús quien está hablándole a sus discípulos, o sea que te está hablando a ti y me está hablando a mí también. Dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá,
con afanarse añadir a su estatura un codo. Ahí está hablando acerca del afán también, que es algo negativo. Dice, pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe. Entonces, aquí vemos que la preocupación, la ansiedad, se debe a nuestra falta de fe. Es verdad que a veces cuando no tenemos lo necesario, cuando la despensa está vacía, el refrigerador está vacío, algunos ni al refrigerador llegan, y no hay que comer, o que alguien está enfermo y no hay para las medicinas, pues sí, es motivo de angustia, de preocupación. Pero muchas veces nos preocupamos, pero no nos ocupamos. Y más adelantito vamos a ver qué importante es no tanto preocuparse, sino ocuparse. Preocuparse no debemos hacerlo, ocuparnos sí debemos hacerlo. Por eso dice el Señor, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Sabemos también que ha aumentado mucho la ansiedad en estos tiempos. Si de por sí ya antes de esto muchas personas ya padecían ansiedad, ahora con esta situación de la pandemia se ha acentuado más esto en las personas. Y la ansiedad es algo peligroso. La ansiedad te puede matar, porque la ansiedad te produce taquicardia, la ansiedad te hace que tengas sudoraciones, que te desesperes, que te suba la presión. Entonces, es peligrosa la ansiedad. Incluso algunos han tenido que ir al doctor para ser atendidos por esa situación. Por eso el Señor nos dice, vosotros pues no os preocupéis por lo que habréis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios lo sabe. Él está al pendiente de ti. Muchas veces Dios permite que pasemos por situaciones difíciles precisamente para que sintamos la necesidad de buscarle. Y lo hace también muchas veces para disciplinarnos, para que entendamos que toda dádiva, que todo don perfecto, que toda bendición que hay en nuestra vida ha venido de parte de Él, y que muchas veces no le damos gracias, muchas veces no reconocemos, somos mal agradecidos. Vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad el reino de Dios, busca a Dios, busca su reino, busca las cosas de Él, busca su palabra, lee su palabra, alábale, ora a Él, y todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Entonces, no debes tener temor al futuro incierto, porque muchas veces también es otra de las cosas, ¿qué va a pasar? Incluso se habla de que esto no solamente va a durar de aquí a diciembre, sino para que empecemos a recuperarnos va a llevar años. Y muchos ya están angustiados por eso. ¿Qué va a hacer? Incluso los estudiantes están preocupados. ¿Por qué? Porque pues algunos dicen, ya este año casi ya se perdió, aunque hay clases en línea, pero no es lo mismo. Y hay preocupación, hay temor al futuro. Pero el salmista también, por supuesto que también él tuvo temor. Tenía él, sobre todo, que estaba viviendo constantemente en batallas no solamente espirituales, batallas no solamente consigo mismo, sino contra sus enemigos, o sea, guerras, conflictos armados.
y muchas veces aún tenía enemigos dentro del mismo pueblo. Esto ya veíamos en otra ocasión como cuando él enfermaba, había quienes decían, pues a ver si ya se muere. Aún algunos que según eran sus amigos, pero en realidad no le amaban, sino estaban buscando la oportunidad de cómo aprovecharse de él, estaban esperando que él muriera, pero dice, pero no, el Señor me libró, el Señor me va a librar y mis enemigos se van a avergonzar, por eso apártense de una vez, le dice, hacedores de iniquidad. Entonces, Dios es bueno con sus siervos, Dios es bueno con sus siervas, con sus hijos, con sus hijas. Dice en el Salmo 31, 14 al 16, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Fíjense ahí, en tu mano están mis tiempos, en tu mano está mi vida, en tu mano ha estado mi pasado, en tu mano ha estado mi presente, está mi presente en tus manos, pero también mi futuro está en tus manos. No está en mis manos, está en las tuyas, dice el salmista. Por eso dice, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Entonces, esta convicción del salmista debe ser también nuestra convicción. Así como el salmista le decía, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos. Esto hay que decirlo también nosotros, pero no nomás decirlo de labios para afuera, sino que sea la convicción de nuestro corazón, de que nuestra vida, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Y qué mejor que esté en las manos de Dios, no en mis manos, no en las manos de mis enemigos, no en las manos de mis amigos, no, están en las manos de Dios. También en el Salmo 31, más adelantito, en el versículo 23 y 24, dice, amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová. ¿Cómo tener la certeza de que Dios te va a guardar? Sé fiel a Él. A los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Aquí, cuando habla de pagar abundantemente, está a los que hacen soberbia, está diciendo, van a recibir su merecido. Muchas veces decimos, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué permites que esta gente sea tan injusta, sea tan malvada? ¿Por qué has permitido que hayan saqueado a nuestro país tantos años? Y que aún todavía se siga saqueando. Dice Dios, yo voy a darle a cada uno según sus obras. Y voy a darles abundantemente. Así como abundantemente han robado, así como abundantemente han saqueado, dice el Señor, yo también voy a castigarles duramente. Si no se arrepienten, por supuesto. Entonces, es importante que haya arrepentimiento, y la evidencia del arrepentimiento, como lo demostró Zaqueo, ¿verdad? Cuando él reconoció que había fallado, que había pecado, que había robado. Recuerden esta historia, ¿verdad? Él dice que se puso en pie. Ahí estaban sus colegas, los demás saqueadores, ¿verdad? Zaqueo, los demás saqueadores, los demás que también habían robado igual que él. Y él dice, la mitad de mis bienes, la mitad de mis riquezas voy a dar a los pobres. Dice, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Y qué dijo el Señor Jesús de él? Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a esta vida. Hoy ha llegado la salvación a este hombre. Y yo creo que la mejor evidencia de estas gentes que han robado, que han saqueado a nuestro país, es que si de verdad reconocen, si de verdad se arrepienten, si de verdad quieren ser perdonados y salvados, tienen que tener esa misma actitud. Regresar cuadruplicado lo que han robado. Si quieren escapar
del juicio de Dios, de la justicia de Dios. Muy bien, continuamos. Dice en Isaías capítulo 26, versículos 3 y 4, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este pasaje de Isaías 26, 3, me encanta, de veras. Alguien me lo regaló, ahí lo tengo yo en una tabla muy bonita, por cierto, ¿verdad? Y siempre ahí lo veo, ahí está, y me recuerda eso, que es Dios quien nos va a guardar en completa paz. Jesús más adelante refuerza esta promesa a sus discípulos. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, o sea, que su pensamiento está en ti, que en ti medita de día y de noche, como dice el salmista también, que en su palabra medita de día y de noche, porque en ti ha confiado. Por eso ahí mismo viene una invitación. O sea, Isaías no solamente se guarda esto para sí, sino él quiere que también los demás tengan esa paz que él tiene. Y eso debe ser también para ti, ¿verdad? Que si tú tienes paz en tu corazón, paz en tu vida, también debes de decirle a los demás por qué hay esa paz en tu vida. Por eso dice el salmista en el Isaías en el versículo 4, Isaías 26, 4, dice, confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cuántos años, cuánto tiempo va a durar esta situación difícil? No sabemos. Pero aquí está diciendo Isaías que el Señor es la fortaleza, no solamente de las, como diríamos nosotros, de los siglos, de los 10 años, 5 años, 20 años, 50 años, sino de los siglos, de los milenios. En Él está la fortaleza. Y aquí en su palabra tenemos ese testimonio. ¿Cuántos años lleva el hombre aquí sobre la tierra que fue creado por parte de Dios? Pues no sabemos con exactitud, no sabemos con precisión. Pero todos estos años en que el hombre ha habitado el planeta Tierra, Dios ha sido fiel. Dios lo ha sostenido. Dios nos ha sostenido hasta ahora. ¿Por qué? Porque en Él está la fortaleza de los siglos. Él es el refugio para todas las generaciones. Él ha sido fortaleza y refugio para las generaciones pasadas. Y Él seguirá siendo fortaleza y refugio para las generaciones venideras. Óiganlo esto nuestros hijos. Óiganlo esto nuestros nietos, nuestros bisnietos. Dios es fiel. Y Él es la fortaleza de los siglos. Y Él va a guardar en completa paz aquel cuyo pensamiento persevera en Él. Él va a guardar en completa paz aquel que ha confiado en Él. También aquí quiero decirles, hermanos, que es importante guardar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Por qué es importante guardar nuestra mente y nuestro corazón? ¿Por qué? Porque es a través de los sentidos que percibimos la realidad, percibimos lo que nos rodea. Y cuando percibimos esto que nos rodea a través de los sentidos, tomamos decisiones en base a ello. Y si no tenemos una buena apreciación de la realidad, podemos tomar malas decisiones. Por eso debemos de tener cuidado con lo que vemos y escuchamos. ¿Por qué? Porque a través de los sentidos percibimos lo que nos rodea y el cerebro se encarga de interpretarlo en base a la experiencia y a la información que ya haya acumulado en él, que ya haya almacenado. Y en base a ello tomamos decisiones. Y esto así ha sido desde el principio. El enemigo de nuestras almas lo sabe muy bien. Y voy a leer aquí Génesis 3, del 1 al 10, para entender un poquito más de lo que estoy hablando en cuanto a qué es importante
ver, entender, tener cuidado de lo que vemos y de lo que escuchamos. Dice en Génesis capítulo 3, del 1 al 10. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ellos, los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Aquí quiero nada más que observen. ¿Quién es la primera aquí en el capítulo 3 que está hablando? La serpiente. ¿Y quién es la que está escuchando? Eva. Y luego le lleva a mirar el fruto. Ahí otra vez Eva está percibiendo aquello a través de la vista, a través del oído, a través de la vista. Y vemos que en base a eso, de lo que escucha, de lo que le dice la serpiente, ella toma la decisión de tomar. Escuchó, vio y toma la decisión de tomar del fruto del cual Dios les había ordenado no comer. Ella dice que ni siquiera tocar. No, Dios no ha dicho no comas. Y luego vemos cómo dice que también dio a su marido. Y ya después se dieron cuenta, vieron otra vez sus sentidos, sus ojos, vieron que estaban desnudos. Y luego Dios, como todos los días, busca la comunión con ellos, la relación con ellos, y les habla. Dice que oyeron la voz de Dios. Y seguramente antes de esto, ellos cuando oían la voz de Dios, su corazón se alegraba. Y ellos buscaban esa comunión con Dios. Pero ¿qué pasa ahora? Oyen la voz de Dios y se esconden. Otra vez, oyen. Y esa voz que antes les producía alegría, gozo, confianza, ahora les produce temor. ¿Por qué? Porque saben que han fallado. Porque ahora hay pecado en ellos. Y lo mismo que Jesús dice ahí en San Juan, recuerden, estuvimos hablando de esto en el capítulo 1, dice que ¿por qué los hombres no vienen a la luz? Porque sus obras son malas. Ya desde Adán y Eva vemos que ellos no vienen a la luz, no vienen a Dios. ¿Por qué? Porque sus obras son malas y se esconden. Y ahí vemos cómo dice el versículo 10, ya a fin de cuentas el hombre tiene que dar la cara, tiene que responder. Dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz. Entonces, qué importante es, y por eso Satanás lo sabía, tenía que dejar oír su voz, tenía que inducir a Eva para que mirara el fruto. Dice que Eva vio el fruto y era codiciable, era agradable a la vista, sí, agradable a la vista y codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces, a través de los sentidos percibimos lo que nos rodea. El cerebro interpreta lo que está percibiendo a través de los ojos, a través del oído.
a través del tacto. Y luego eso hace que tomemos decisiones. Por eso es importante qué estamos escuchando, qué estamos mirando, porque eso va a afectar nuestra salud. No solamente nuestra salud emocional, no solamente nuestra salud mental, sino sobre todo también nuestra salud física. Entonces debemos tener cuidado, debemos ser cuidadosos en lo que estamos mirando, en lo que estamos escuchando. Por eso en Proverbios 4:23, ya desde hace 3,000 años, fíjense, no es de apenas, desde hace 3,000 años, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo es que todo lo que escuchamos, todo lo que miramos, ¿a dónde va a dar? Al corazón. Dirá, no, va a dar al cerebro. Sí, pero sobre todo al corazón, que en la Biblia viene siendo el centro de la vida espiritual, psíquica y física del hombre. Entonces, por eso dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Voy a leer también parte de todo este pasaje donde está Proverbios capítulo 4 del 20 al 27. Dice, hijo mío, oye esto, hijo mío, hija mía, dice el Señor, está atento a mi palabra, a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Fíjense, tristemente en la actualidad nuestros ojos no se apartan del celular, de la tablet, de la televisión. Pero dice el Señor, aparta tus ojos de esos aparatos y ponlos en mis palabras, en mis mandamientos, en mis preceptos. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos. Guárdalas, dice, en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Ahí está, hermano. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que te está enfermando? Tanto estás viendo videos, escuchando tantas opiniones. Todo el mundo ahorita quiere opinar acerca del coronavirus. Y te pasan escenas que sí son reales, no vamos a negarlo, son reales. Pero si tú nada más estás viendo eso, tu corazón se llena de temor, de terror. Y el terror mata. Por eso el Señor dice, mejor pon tus ojos en mí, en mi palabra. Guarda mis palabras en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto, dice el Señor, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. También en este tiempo en que mucha gente, muchos jóvenes y adultos también están en casa. Yo ya lo decía en otra ocasión, es peligroso, porque esto también te lleva a la tentación de ver pornografía. Muchos jóvenes están mirando pornografía, adultos están mirando pornografía. Y no es nada más cuestión de los que son solteros, sino aún casados también. Entonces, por eso el Señor otra vez dice, aparta tus ojos del mal, de la iniquidad, que tu boca, que tus labios no pronuncien
iniquidad, dice. Que tus labios y tu boca produzcan palabras de bendición, palabras de alabanza a Dios, es lo que Él quiere. Y aquí sabemos de una expresión, ¿verdad? Que dice mente sana en cuerpo sano. Yo quisiera decir que no estoy diciendo cuerpo sano y mente sana, ¿no? Sino primero es la mente, y eso va a hacer que si tu mente está sana, también tu cuerpo esté sano. Hay una estrecha relación, somos una unidad. Y también cuando a veces nuestro cuerpo está enfermo, ya veíamos también hace 15 días más o menos, que también puede enfermar nuestra mente. Pero sobre todo cuando nuestra mente está enferma, eso afecta a nuestro cuerpo. Por eso sí yo quiero enfatizar más que nada esto, ¿verdad? Mente sana en cuerpo sano, y no tanto mente sana en cuerpo sano, en el sentido de mente sana equivale a cuerpo sano, un cuerpo sano. Y bueno, vamos a ver que lo que escuchamos o vemos tiene efectos en nosotros, puede producir en nosotros, en este caso, ánimo. Y qué bueno, ¿verdad? Que ojalá y todo lo que escuchamos produciese en nosotros ánimo. En Isaías 35, versículo 4, dice: decid a los de corazón apocado, diríamos también opacado, o sea, los que, como dicen por ahí, ¿verdad? Que su corazón se les hace chiquito, ¿verdad? Que sienten que su corazón está aplastado, ¿verdad? A los desanimados, pues, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Ánimo, dice. Cobrad ánimo. El Señor va a manifestarse. El Señor te va a librar, el Señor te va a salvar, el Señor te va a sacar de esta crisis. Pero tienes que confiar en Él. Tienes que volverte a Él. Que tus ojos miren a Él. Entonces, lo que escuchamos puede producir ánimo. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. También puede producir alegría. Dice en el Salmo 97, 8. Oyó, otra vez, oyó Sión y se alegró. Y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios. Otra vez ahí, ¿qué es lo que oyó Sión? Que Dios iba a manifestar sus juicios, que Dios venía para salvarle. Y por eso dice, se alegró. Y las hijas de Judá se gozaron por los juicios de Dios, por las acciones de Dios, por las obras de Dios, por la intervención de Dios. Pero primero tienen que oír, escuchar. Primero tienes que oír, escuchar las obras de Dios. Por eso es bueno escuchar los testimonios. Por eso es bueno también dar testimonio de lo que Dios está haciendo en tu vida. Procura entonces escuchar cosas buenas, escuchar cosas positivas, escuchar lo que Dios está haciendo en la vida de los demás, lo que Dios está haciendo en tu país, lo que está haciendo en nuestra comunidad, lo que Dios está haciendo en el mundo. Dios es bueno, hermanos. Y yo estoy convencido definitivamente de que esta situación podía ser peor si solamente se tomara en cuenta la acción del hombre. No importa lo que hagan los gobiernos, si no fuera por la misericordia de Dios, esto sería realmente algo terrible. Pero Dios ha tenido misericordia. Dios ha escuchado el clamor de su pueblo.
Dios se ha compadecido de la humanidad por amor a sí mismo, por amor a su nombre, como dice Daniel, como dice la palabra. Dios, por amor a sí mismo, por la fidelidad de Él, es que el mundo está superando esta crisis. En Isaías capítulo 61, del versículo 1 al 3, quiero leer este pasaje porque es el pasaje que Jesús leyó allá en la sinagoga, cuando le dieron el libro para que lo leyese. Leyó precisamente en Isaías 61, del 1 al 3. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de gozo, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, dice aquí. Y dice el Evangelio que cuando Jesús leyó esto, enrolló nuevamente el libro y dijo: hoy se ha cumplido esta escritura. En Cristo se ha cumplido esta palabra. Él ha venido para, dice ahí, para predicar buenas nuevas a los abatidos. Sí, tenemos buenas nuevas de parte de Dios. Tenemos buenas nuevas. Dios es misericordioso y Él se ha compadecido de nosotros. Él quiere bendecirte, Él quiere sanarte, Él quiere que tú te recuperes aún en tu economía. Por eso, pero tienes que escucharle, tienes que creer lo que Dios está diciéndote. ¿Por qué? Porque depende de lo que tú escuches, es lo que se va a producir en ti, va a haber una reacción en ti. Y por eso, si escuchamos cosas negativas, malas noticias, va a seguir produciéndose temor. Y aquí quiero leer en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 10 y 11. Tenemos ese acontecimiento, yo digo acontecimiento porque fue un acontecimiento, cuando David derrotó a Goliat, cuando aquel jovencito se enfrentó a aquel guerrero, más de 3 metros, y todo forrado con su armadura, ¿verdad? Cubierto con su armadura, y era invencible. Incluso no quiero abundar mucho porque usted puede o recuerda, ¿verdad?, que salía todos los días a retar al ejército de Israel, a burlarse de ellos. Y todo el ejército de Israel se hacían para atrás, se escondían. Ni uno solo se atrevía a dar un paso al frente. El mismo rey estaba allá escondido, Saúl. Y Saúl, que era grande, dice que sobrepasaba a todos los demás de su pueblo con una palma o más, ¿verdad? Sobre todos los demás, era un hombre alto. Entonces, pero aún así ahí estaba, acobardado, temeroso. Dice ahí en el versículo 10 y 11, y añadió el filisteo, fíjense: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y eso lo hacía todos los días. Y aquí, bueno, hay muchas cosas que no registra la Escritura, pero ya me imagino, ¿verdad?, la manera de expresarse de ese incircunciso, de ese hombre sin temor de Dios. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, dice, se turbaron y tuvieron gran miedo, les entró terror, no solo temor, terror. Pero luego aparece en escena David, ahí mismo en el capítulo 17, versículo 22 al 24. Recuerden que a David fue enviado por su padre para llevarle comida a sus hermanos que estaban allá
en el frente de batalla, ¿verdad? Dice, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué no diría? Tal manera que esto le caló a David. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Ahí en el versículo 26 de Samuel 17. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso? Dice David, para que provoque a los escuadrones del Dios viviente. Vean el celo de David, un jovencito. Pero otra vez vemos la confianza que él tenía en Dios y el gran valor que le daba a Dios y a sus promesas y a su palabra. Entonces dice, ¿quién es este incircunciso? Dice ahí que era de Gat. Y yo cuando estaba leyendo esto, en este caso Saúl y su ejército, ese Gad era un león, pero para David ese era un gatito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él confiaba en Dios y sabía que era mucho más fuerte el que estaba con él que aquel filisteo incircunciso. Y bueno, usted puede leer todo el capítulo 17 de Samuel, como dice cómo lo enfrentó David, y él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos y lo derrotó. Y también, hermano, hermana, puedes ante cualquier situación ir en el nombre del Señor y Él te va a dar la victoria. Entonces, qué importante es lo que tú estás escuchando y cómo tomas aquello que estás escuchando. Es verdad que en nuestra mente se libran luchas constantes. Por un lado, alguien te dice algo y por otro lado alguien te dice otra cosa y no sabes ni qué. Yo quiero decirte, céntrate en la palabra. Escucha a Dios. Escucha la voz de Dios. Escucha la palabra de Dios. Es lo más seguro. Por eso decía el apóstol Pedro que debemos estar atentos a la palabra profética. Debemos estar atentos a la palabra del Señor, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que el día esclarezca. Entonces, Dios nos ha dado su palabra. Escucha su palabra. Qué importante es lo que escuchamos, de tal manera que hasta puede producir en nosotros locura. De verdad. Puede producir locura. Y aquí quiero ir a Deuteronomio 28, del 32 al 34, cuando Dios está advirtiéndole a su pueblo que se guarden, que guarden su palabra, que no se desvíen, que no menosprecien sus mandamientos, porque los pone entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Y les dice, si ustedes dejan mis mandamientos, ustedes van a ser cola y no cabeza. Y estas maldiciones que yo estoy pronunciando a todo aquel que me desobedezca, los van a alcanzar. Y dentro de ese contexto, Él le está diciendo a su pueblo, ahí en Deuteronomio 28, 32 al 34, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerán por ellos todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Fíjense cómo afecta lo que vemos, lo que oímos. Hará que desfallezcamos, hará que no tengamos fuerza en nuestras manos, en nuestros pies. Dice, el fruto de tu tierra y de todo tu trabajo comerá pueblo que no conociste, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días.
y enloquecerás, dice, a causa de lo que verás con tus ojos. Sí, sí, centramos nuestra mirada solo en lo malo, solo en lo que está pasando, en la muerte, en los muertos, en las estadísticas, podemos enloquecer. Y Dios lo está advirtiendo aquí hace 3,500 años. Ten cuidado con lo que estás mirando, porque podría esto llevarte a la locura. Yo les comentaba en un principio de esta doctora, quienes la conocieron decía, era una gran doctora, una gran persona. Y pues sí, o sea, dio evidencia, cómo atendió, cómo se entregó, ¿verdad?, para servir a los enfermos. Se recuperó ella misma, se infectó y regresó otra vez al frente de batalla para seguir trabajando, para seguir atendiendo a los enfermos. Pero se quitó la vida. ¿Qué pasó? No sabemos, Dios lo sabe. Y así hemos escuchado aún hasta de pastores que se han suicidado, de hijos de pastores que se han suicidado. Ha aumentado esto. Pero todo esto es, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos oyendo? ¿Qué estamos guardando en nuestro corazón, en nuestra mente? Otra vez, tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a escuchar la voz de Dios. Por eso es también importante determinar qué o a quién estamos mirando y a quién estamos escuchando. Por eso el autor a los Hebreos, en Hebreos capítulo 12, versículo 2, dice, puesto los ojos, ¿qué? En Jesús. Tenemos que poner nuestros ojos, nuestra mirada, nuestra atención en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe, el cual, puesto por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Por eso el Señor mismo nos exhorta ahí en Apocalipsis, cuando Él escribe a las iglesias, en el capítulo 3, desde el capítulo 2 y en el capítulo 3, ahí tengo yo anotados los versículos, 7 veces. Él dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y claro, esas iglesias representan a toda la iglesia, de todos los tiempos, de todos los siglos. Esas iglesias representan tu iglesia, tu congregación. Representa nuestra iglesia, nuestra congregación. Y por eso Él nos está diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tú tienes oído? ¿Estás escuchando? Entonces, oye lo que el Espíritu te dice. ¿Y qué es dónde está lo que el Espíritu nos dice? Aquí, en su palabra. Aquí está lo que el Espíritu nos dice. Entonces, oye lo que el Espíritu te dice. Oye lo que el Señor te dice. Por eso debemos asegurarnos de estar confiando y amando a Dios. Quiero leer en Primera de Juan. Yo sé que ahora hace 8 días y hoy también estoy abusando un poquito del tiempo, pero hermano, quiero aprovechar ahorita que tengo oportunidad, y ahí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16 al 18, dice de la siguiente manera: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es
así somos nosotros en este mundo. En el amor, dice, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Ya vimos cómo reaccionó Adán y Eva allá. Ya hemos visto cómo reaccionó también, o han reaccionado los hombres a través de los siglos ante el juicio de Dios. Ahorita hay mucha gente que está temerosa, porque aparte de que tiene temor a enfermarse, que tiene temor a morirse, también está temerosa porque sabe que ha llevado una vida desordenada y si no sabe, por lo menos sospecha a dónde podía ir a parar. Y por eso aquí dice, el perfecto amor echa fuera el temor, de donde el que teme ha sido, no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y está hablando de qué amor? Del amor a Dios, por supuesto, primeramente. Estar seguros del amor de Dios hacia nosotros, pero también del amor nuestro hacia Dios, pero también del amor hacia nuestro prójimo, hacia nuestro semejante. Eso nos va a dar paz, eso nos va a dar tranquilidad, nos va a dar confianza. Por eso asegurémonos de estar confiando y amando a Dios. Y ya casi para terminar, quiero decirles que no debemos descuidar ¿qué? La oración, la lectura y meditación de la palabra. No nada más debemos leerla por leerla, tenemos que meditar en ella, debemos escuchar la voz de Dios a través de ella. Alguien decía por ahí, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Y de esa manera estarás escuchando la voz de Dios, porque la palabra de Dios, la Escritura, la Santa Biblia es la palabra de Dios. Entonces no debemos descuidar la oración, la lectura y meditación de la palabra, la alabanza. Es importante alabar a Dios. A través de la alabanza vemos también en la historia del pueblo de Israel cómo cuando el pueblo alababa a Dios, Dios hacía maravillas, ¿verdad? Entonces es importante alabar a Dios. El ejercicio también, ¿verdad? Es importante estar haciendo ejercicio. Yo sé que pues no puedes salir a correr, no puedes ir al parque, no puedes ir a la unidad deportiva, pero ahí en casa puedes hacer un poco de ejercicio. Es importante esto para mantener tu cuerpo sano, tu mente sana también, y sobre todo no olvidar la sana distancia. Se dice que esta semana y la que viene es, como dicen por ahí, el punto más álgido, más alto en cuanto a la posibilidad de contraer este virus. Entonces vamos a tener mucho cuidado. Estamos, como dicen por ahí, hasta cierto grado en la recta final, pero recuerden, hermanos, puedes caer en la tentación de decir, bueno, pues ya vamos de salida. Los que corren en el maratón, los que corren en la pista, ellos no concluyen hasta llegar al final, hasta la meta, ¿verdad? Y si no llegan, pues simplemente son perdedores. Entonces tenemos que llegar a la meta, tenemos que redoblar esfuerzos si es necesario, ¿verdad? La sana distancia es importante. Y una recomendación más, y que ya casi estoy terminando, ¿verdad? En Filipenses 4, del 4 al 8, dice, regocijaos en el Señor siempre. Ahora sí que esto sí es algo muy práctico, y que de veras no saben cuán útil les va a ser. Por eso ahorita lo voy a leer, pero usted puede leerlo con más detenimiento y releerlo también. Filipenses 4, del 4 al 8, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos, gócense en el Señor. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. El Señor está cerca, hermanos, de veras. No sabemos el día y la hora, pero cada día que pasa el Señor está más cerca. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, no se preocupe, ocúpese mejor. Ocúpese. ¿En qué?
dice ahí, en presentar sus necesidades, sus peticiones delante de Dios, pero no se acuerden, no se olviden de hacerlo con acción de gracias. Sí, con ruego, con súplica, con clamor, pero también con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Recuerden de que hemos estado hablando de guardar nuestro corazón, de guardar nuestros pensamientos, de guardar nuestros ojos, qué miramos, nuestros oídos, qué oímos. Porque de eso nos estamos llenando. Por eso dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Versículo 8. Por lo demás, como diciendo, bueno, esto ya deben saberlo, deben hacerlo. Ahora lo que resta es, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar, en esto piensen, desechen todo lo demás. Aparten sus ojos de cosas que no edifican. Aparten sus oídos de cosas que dañan. Y entonces ocupen su mente, su corazón, en todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, en donde hay virtud, en donde hay algo digno de alabanza, en eso debemos ocuparnos. Y si es así, quiero decirles que la paz de Dios, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar su corazón y va a guardar su mente. Mente sana, corazón sano, vida sana en el Señor. Por eso, hermano, hermana, en el día que temo, reconozco que ha habido temor en mi vida. Y es importante que tú reconozcas también que ha habido temor en tu vida. No es vergonzoso decirlo, no es vergonzoso confesarlo. Yo confieso, reconozco que ha habido momentos de temor, momentos de preocupación en mi vida. Pero igual que el salmista, yo confío en el Señor. Y Él aleja ese temor. Y Él aleja esa angustia. Y Él aleja esa preocupación. Entonces, yo quiero invitarte en esta tarde a que busquemos al Señor en el día en que quiera asaltarnos el temor, la angustia, la depresión, la ansiedad. Invoquemos su nombre y dice el Señor, yo voy a librarte, yo voy a guardarte. Amén. Les invitamos, hermanos, para que el próximo miércoles, Dios mediante, a las 7 de la tarde, vamos a continuar con el estudio del Evangelio de San Juan. Ahora nos corresponde el capítulo número 4, Evangelio de San Juan, capítulo 4, a las 7 de la tarde, próximo miércoles. Que Dios les bendiga y les guarde. Amén.